El abuelo duerme y solo se despierta si quiere dar un cargo en la superintendencia o levantar su dedo enorme y decir las obligaciones de sus nietos. Los hombres deberán seguir los negocios heredados, estudiar carreras lógicas, cuidar de sus hermanas. Las hermanas importamos en cuanto seamos decentes. Para él soy maestra, ama de casa. Qué suerte. No se acuerda los dolores de cabeza por las polleras cortas, las salidas tarde, los pijamas party. Los hombres no hicieron del todo bien las cosas. Las mujeres se les fueron de las manos. El abuelo no tiene que saber. Está contento. Cree que su dedo organizó desde el principio de los tiempos. En esta familia, cada uno carga el nombre de su padre. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo número 9 de Gestos Erróneos, el primero de la segunda temporada, la temporada 2021, aquí en el aire de El Muro 102.5. Estoy muy nervioso de volver a estar en este estudio, pero antes de comenzar quiero darle la bienvenida a quien está detrás de los controles, a quien hace la selección musical de este programa, al querido Gabriel César. Sí, ahí está, levantó las manos, sonrió y lo miró acá, a quien también me acompaña en la mesa, a quien tengo mucha alegría de de vuelta a tenerte acá al lado, el querido Facundo Di Paola, Dipa para nosotros. Bueno, muchas gracias, Palito. Bueno, también muy feliz de volver a esta segunda temporada de Gestos Erróneos, que tanto nos costó conseguir, porque bueno, hay como un nivel de organización que lleva todo esto que es intenso, pero bueno, acá estamos. Y este año le metemos hasta diciembre sin parar, sin detenciones, a pura poesía, a pura palabra, a pura música y a pura charla. Venimos de reuniones y de debates para llegar a estos programas desde enero. O sea, Sí. Nomás. Sí, mantenemos el mismo formato, mantenemos el mismo horario. Y bueno, mantenemos mantenemos la gente que sustenta este programa. Vamos sumando gente porque estamos queriendo que este proyecto que empezó radial vaya creciendo. Ya tendrán novedades sobre eso. Así que se va sumando más gente a este proyecto y ojalá, podamos ser una gran cooperativa de trabajadores del arte en algún momento, ¿no? Y en esto de que mantenemos el formato, así como en todos los programas anteriores, abrimos con un poema que leíste. ¿Qué leíste, Dipa? Leí un poema de una amiga, también ¿Mirá? Escritora, que se llama Maricel Santín, una muy amiga mía, que también es actriz, directora de teatro. Yo la conocí allá en Buenos Aires, hicimos una obra juntos y de ahí nos quedó una amistad muy larga. También fue profe mía de taller literario durante 6 años. Así que, claro. ¿Y por qué lo elegiste? Lo elegí porque está relacionado con varias cosas. Digamos, primero por el ciclo que queremos hacer. Este ciclo que empieza este mes, que es el mes de la memoria. Es un mes muy importante para nuestro país, para nosotros, para nuestras luchas, para un montón de cosas. Pero a su vez, en el mes de la memoria también está el 8 de marzo y el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres o de las luchas feministas.
o de las trabajadoras, y que incluye su huelga, que incluye un montón de cosas y un montón de reivindicaciones. Y este libro, que se llama Historia Clínica, que está editado por Ediciones El Doc, hace un recorrido también sobre la memoria de una familia. Claro. Y en ese recorrido va reconstruyendo parte de esa memoria y reviviéndola de una manera y desde una visión también de construcción y de nueva construcción de esos lazos familiares, digamos. Y a veces es como que pensamos la memoria en un sentido también amplio, pero la memoria es también ese sentido cotidiano que hace que nosotros hoy tengamos otra visión de las cosas, Claro. digamos. Entonces ahí, por ejemplo, en este poema, el poemario está construido, si vos lo lees, vas como armando una pequeña historia también en esa lectura de los poemas, digamos. Tal vez este poema suelto con los otros poemas anteriores dice mucho más todavía. Claro. Pero igual construye ahí una historia de ese abuelo patriarcal que está como en decadencia y de cómo él quería organizar y dominar todo y cómo quiere delegar en los otros hombres de la casa ese poder. Cómo usa la imagen del dedo índice que ordena en el poema que leíste recién. Que ordena. Bueno, y va construyendo eso que me parece que hilaba la memoria con la lucha de las mujeres. Me pareció que hilaba ahí una serie de temas que tiene este mes y que vamos a estar tocando durante todo este mes en este ciclo de memoria. Claro. Que contá un poco cómo va a ser. Vamos a hacer durante todo marzo abordar el mes de la memoria y pensamos un ciclo que tiene 4 programas. Este es el primero y termina el 24 de marzo, que justo cae miércoles. Y vamos a abordar cada programa en clave de diferentes poetas y diferentes ideas, digamos. Hoy vamos a abordar al querido Juan Gelman en clave de memoria. El programa que viene vamos a abordar a Ana María Ponce en clave de verdad. Y en el siguiente vamos a abordar a Julián Assad en clave de justicia. Y el 24 de marzo estamos preparando una emisión especial, que todavía no vamos a decir nada hasta que no la tengamos bien terminada y pensada bien cómo va a ser, pero vamos a hacer una emisión especial de Gestos Erróneos ese día. Esperemos el programa que viene por ahí ya tener novedades. Esperemos. Bueno, claro, es eso, en clave de memoria, y cada uno de los autores que tocamos, para nosotros, transita un espacio de discusión sobre esa palabra y sobre estos conceptos de memoria, de verdad y justicia que ha sabido construir la sociedad argentina de la mano sobre todo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca meternos en el ciclo de memoria. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Lo dice Gaby, sí, está difícil. Hoy nos toca involucrarnos en el ciclo de memoria y tenemos un invitado muy especial, como dijiste, Juan Gelman. Pero a su vez no queríamos dejar de decir, porque esto también voy a apelar a mi poca memoria, pero no me lo quería olvidar. La forma de contactarse con nosotros es como muy compleja. No, es muy compleja. No, pero la estamos simplificando. Sí. Una de las formas de contactarse por nosotros es mediante los celulares. Si nos conocen, nos pueden mandar mensajes a cada uno de los que estamos acá. Una segunda forma de menos a Gabriel que no habla. Menos a Gabriel que no habla, pero bueno, le pueden mandar mensajes, nos retransmite y luego nosotros lo decimos al aire. Una segunda forma de comunicarse con nosotros es a través de las cartas. Porque reivindicamos la escritura epistolar, sentarse a escribir una carta, el tiempo que eso implica, el sonido de la lapicera sobre el papel. Reivindicamos todo ese momento que, como diría Cortázar en algún momento, dice estos gestos olvidados, estos gestos que vamos perdiendo, ¿no? Y pasó que nos llegó una carta. Nos llegó una carta después de terminado el ciclo, la temporada anterior, y nos reunimos los 3 y la abrimos a la carta. El momento de romper el sobre fue hermoso, sacamos la carta, nos llegó. Muy lindo romper el sobre y muy lindo que tenía una estampilla de Alfonsina Storni. Sí, claro. Digo, como que un detalle
que usó quien escribió la carta, que ahora vamos a develar su nombre. Y la carta se la vamos a responder, escrito, le vamos a mandar una carta para responderle. Así que esa es una manera de comunicarse con nosotros. Pueden mandar una carta a Falucho 450, la fábrica Ronicevi, a nombre de Gestos Erróneos. Sí. Pero, además... Quiero decir que nos mandó la carta antes Dale, sí. de eso, porque además ya agregamos algo más para comunicarse con nosotros. Pero queremos agradecer a Florencia Serpentini, que es también otra gran escritora, amiga también. Ella vive en los pagos de Bernal, Quilmes, Bernal, en esa zona de Gran Buenos Aires, y nos envió esta carta con mucho cariño, decía unas cosas hermosas. La vamos a traer en algún momento para... Hoy se nos iba mucho el programa, pero la vamos a traer. Y otra forma de comunicarse, entonces, ¿cuál es? ¿Qué hemos logrado hacer? Hicimos un montón de redes sociales. Nada, mentira. Solo hicimos un Instagram. No se pueden comunicar con nosotros por Instagram. Nos pueden seguir ahí en Instagram, sí. Búsquennos. Gestos Erróneos. El único Instagram que van a encontrar con ese nombre. Así que quienes estén escuchando y no nos sigan todavía pueden ir y ahí se enteran qué vamos a hacer en cada programa y demás. Y nosotros nos enteramos si nos están escuchando, claro, qué es lo que queremos. Y nos pueden mandar un mensaje ahí también de qué piensan del programa y vamos a ir subiendo memes sobre Gestos Erróneos. Exacto. Tenemos memes y muchas cosas más. Gestos Erróneos, una irritante garúa literaria. Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos están verdaderamente rotos, perdidos, nada, se pudren bajo tierra. Su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra. Alguna vez los pedacitos se van a juntar. Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen y los pedacitos de los compañeros. Alguna vez se juntarán. Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel. Se juntarán un día. De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país. Hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe. Pedacitos que fueron alegría, combate, confianza en sueños, 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 sueños. Y los pedacitos rotos del sueño, ¿se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día pedacitos? Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general. Están diciendo que soñemos mejor. En este primer capítulo de esta segunda temporada de Gestos Erróneos, acabamos de escuchar al queridísimo Juan Gelman en ese hermoso poema. Y nada, lo único que se me ocurría mientras escuchaba el poema es pensar en la esperanza de reconstruir estos sueños rotos, rotos por años de dictaduras y en la democracia también, digamos. Sí, nuestro invitado el día de hoy es Juan Gelman.
Fue gracioso que el año pasado dijimos que no íbamos a abordar ni a Juan Gelman ni pasar tema de Los Redondos. ¿Nombramos a Juan Gelman? Y dijimos que no íbamos a hablar de Juan Gelman y que no íbamos a pasar tema de Los Redondos y lo acabamos de hacer las dos cosas juntas, cosa de ya romper con esa idea de no hacerlo. Otro gesto erróneo de este programa. Pero sí, además es impresionante el cierre. Están pidiéndonos que soñemos mejor. Sí. No, es impresionante el poema. Y creo que es impresionante el recorrido que tiene Juan Gelman a lo largo de su poesía por fragmentos de la historia argentina, de su historia personal, de un montón de cosas. Y yo, cuando elegimos a Juan Gelman para abordar este concepto de memoria y pensar este concepto de memoria, lo elegimos medio intuitivamente, digamos. Sí. Pero es algo que se reivindica en la lectura de los poemas de Juan Gelman, en sus entrevistas. Hay documentales. Bueno, hay un montón de cosas para abordar a Juan Gelman desde distintos lugares y para pensar su escritura o para pensarlo a él como militante y como persona. Y la verdad que ha hecho un largo trabajo por reconstruir la memoria propia y del pueblo argentino y la memoria de otros pueblos también, porque escribió en yiddish para también recuperar un idioma judío que estaba opacado o perdiéndose. Es como un gran restaurador de la memoria y un gran escritor de la memoria. Sí, y también a nosotros siempre lo decimos en los programas, y que nos esté escuchando por primera vez, que no nos gusta mucho abordar el tema de su biografía, pero en este caso está muy cercana su vida con su poesía. A veces un poeta se aleja de lo que... se aleja metafóricamente, digamos, de lo que piensa o de lo que le pasa, pero en este caso está muy ligado, y no solo eso, sino que además Juan Gelman nace en 1930, muere en el 2014, entonces atraviesa toda la historia. Sí, nace el primer golpe de Estado en la Argentina, sí, y luego va a ser atravesado por todos los golpes de Estado en su historia también. Sí, incluso uno diría, bueno, nació en 1930, en el golpe del 55 ya tiene 25 años, una persona grande, digamos. Sí. Cuando fue el 17 de octubre del 45 tiene 15 años, digamos, va atravesando todos esos momentos y ya desde... a los 11 ya empieza a escribir poesía, a los 15 se incorpora al Partido Comunista, sí, en el que milita 20 años. O sea, deja el Partido Comunista en el 64. O sea, está... Con 35 años. Con 35 años. A veces nosotros no pensamos mucho en la edad, o no terminamos de dimensionar, digamos, la relación de lo que estaba haciendo la persona que abordamos o la persona de quien estamos leyendo y la edad que tenía, digamos. Sí, bueno, una de las cosas que habíamos hablado con Palito en las charlas sobre Gelman es esto de que cuando él milita en Montoneros, viste, como que uno no cae en la cuenta hasta no empezar a leer sobre él, que es un tipo de 50 y pico de años, cuando 50 años. 45 claro, por ahí, claro. Que cuando está militando en Montoneros, que uno tiene la imagen de Montoneros como pibes más jóvenes, ¿no? Sí. De 20 y pico, de 30 como mucho. Digo, como que fuimos construyendo una idea de jóvenes en Montoneros. Y sin embargo, era un tipo que ya había atravesado el Partido Comunista, que venía con un montón de carga política encima. Sí, y de trabajar mucho de periodista, al punto de que cuando se incorpora a Montoneros, lo nombran jefe de redacción del diario de Montoneros que se llamaba Noticias. Y él era también el jefe de redacción de la revista Crisis en el 73, 74. Sí. La revista Crisis es una revista que fundó Eduardo Galeano. Y una de las revistas más importantes de cultura en Argentina en ese momento. Fue una revista importantísima y que, bueno, podríamos abordarla también en algún programa especial porque también es una linda revista para pensarla. Pero bueno, tenemos ahí como... Bueno, un Gelman que llega al año 2000 encontrando a su nieta. Hay que marcar eso, que en el 70 Juan Gelman se incorpora a Montoneros, empieza a trabajar en la redacción del diario, pero en el 74, 75 ya lo empiezan a buscar, digamos, la AAA lo empieza a buscar, entonces
le dicen recomienda que que se exilie, que se vaya del país. Pero cuando después él empieza a entrar clandestinamente a la Argentina, sigue entrando con pasaportes falsos, hasta que el 26 de agosto del 76 secuestran a Nora Eva, su hija, a Marcelo Ariel, que es su hijo, y a la esposa de este último, María Laura, que está embarazada de 7 meses. A Nora Eva la liberan, pero de su hijo y de su nuera no se sabe nada hasta un tiempo después de que el cuerpo de Marcelo Ariel es encontrado. Él nombra en un momento con un disparo en la cabeza a 30 centímetros. A 30 centímetros. No me acuerdo si en un tanque. Claro, algo así. Entonces ahí empieza él en el 78, la Secretaría de Estado del Vaticano le confirma, a través de investigaciones que viene haciendo Juan, le confirman que su nieta o nieto, porque no sabía si era nieto o nieta, había nacido en cautiverio y que había sido entregada a alguna familia. Entonces ahí empieza la búsqueda de Juan Gelman para encontrar a su nieta. Y también todos estos momentos hacen un quiebre en su poesía. Digamos. Hay una poesía antes de la dictadura y después de la dictadura. Sí. Él empieza, cuando empieza a entrar, digamos, también en un momento él dice en el documental se llama Gelman y otras cuestiones, si no recuerdo mal. Búsquenlo, está en YouTube para ver libremente. Él dice que en el 78 se exilia definitivamente y ya se va del país cuando no acata una decisión de Montoneros, que es la de iniciar una contraofensiva. Iniciar la contraofensiva. La de iniciar la contraofensiva, él no acata esa decisión porque le parece que la dictadura no estaba debilitada, como ellos decían, y le dicen que lo van a fusilar. Y dice, me perseguía la dictadura, me perseguía a mis propios compañeros, me fui, no volví nunca más. Y se queda también ahí rondando siempre un halo sobre ese exilio, y un dolor también sobre eso, sobre no solo irse porque te perseguían tus enemigos políticos o aquellos que perseguían a los comunistas o que perseguían por razones políticas, sino que te persiguen tus propios compañeros, digamos, que también hay, después que desapareció tu hijo, que desapareció tu nuera, que tú no sabes dónde está tu nieto, y encima te sentís perseguido de ambos lados y te dicen que te van a fusilar ambos. Entonces también ahí hay algo del exilio que marca también su poesía. Así que, Juan Gelman pasa por toda esta situación de en un momento creer que se va a lograr la revolución, a tener que exiliarse, a quedarse sin compañeros porque no acatas las órdenes, a perder a un hijo, a no saber dónde está su nieta, su nieto, y decide incluso ya no volver a vivir a la Argentina. Él se va a vivir a México y es donde fallece. Después vuelve esporádicamente, pero pasa por todas estas cuestiones y esto es lo que marca un poco lo que vamos a hablar de su poesía, digamos, diferentes momentos. Es inabarcable mucho de lo que podemos hablar, incluso si alguien nos está escuchando que conoce mucho a Juan Gelman, yo la persona, y vos también seguramente, las personas que más conocemos que conocen a Juan Gelman es Gabriel César, que está acá en los controles, y el Tonga, que está en Alemania, pero si nos está escuchando alguien, probablemente vamos a hacer agua un montón de veces. Sí, también es muy difícil seleccionar para 30 minutos la cantidad de poesía y de vida de Juan Gelman. Fíjense que en 5 minutos pasamos por la desaparición de un hijo, un nieto, la militancia en el PC, las dictaduras que le fueron sucediendo a su vida, que encuentra a su nieta en el año 2000. En 10 minutos, y todo eso está atravesado por su poesía, porque su poesía también es muy cercana a él. Y en cuanto a eso, él dice algo en una entrevista que encontré, que él dice algo de la poesía como forma de digestión, que lo voy a leer, es un fragmentito cortito. Dice, eso parece que es irremediable, la poesía como forma de digestión. Si uno no tuviera confianza en las palabras, ¿en qué? Si una vaca tiene 4 estómagos o 6, las personas normales tienen mucho más, y un poeta debe tener 6.000. Allí digiere todas las realidades, las dolorosas y las otras, que luego van a dar en palabras a través de caminos oscuros. Un poeta es como un animal, digiere, expulsa lo que tiene que expulsar y se queda con lo que le sirve de alimento. Que me parece que también habla de
de una mirada esperanzadora sobre esa escritura de la poesía, digamos. Bueno, él dice muchas veces, si no fuera por la poesía no estaría vivo. No podría vivir, sí. No podría vivir. Incluso es no algo vivo de la poesía, dice, hace ese juego de vivir en el sentido económico, pero sí la poesía me hace vivir, digamos. Sí, incluso cómo en ningún momento abandona la poesía. Uno dice, bueno, podría estar pasando por todas estas cuestiones y decir, ¿para qué voy a seguir escribiendo poesía? Y cómo se le vuelve vital, digamos, para... Sí, él en un momento en el documental dice que los primeros años del exilio dejó de escribir, que no pudo escribir. Hubo como un momento ahí que no pudo escribir, pero bueno, que luego retomó la escritura y fue su salvaguarda, digamos. Claro. Y incluso en toda esta vida que estamos tratando de repasar, hay como diferentes etapas en su poesía, digamos. Cuando milita en el Partido Comunista, forma el grupo El Panduro, que ya hablamos un poco acá, que estaba Juana Vignosi y otros poetas argentinos, que era un grupo que trataba de mostrar lo que escribían y que estaban tratando de hacer una poesía que colabore a la revolución del proletariado y demás. Vi algo muy interesante, fue que organizaban eventos para juntar plata o hacían preventas de sus libros antes de que salgan para poder bancar una edición. Y así salió el primer libro de Juan Gelman, que es Violines y otras cuestiones. Y a veces yo la otra vez pensaba, qué loco esto, qué buena idea esto de la preventa o de juntar la plata antes, digamos. Y no es tan novedoso. Yo decía, mirá qué novedoso, y no lo es. Pero ahí es una poesía mucho más pensada para que le llegue al proletariado, para que le llegue al pueblo, para colaborar a la revolución, digamos. Y después empieza a variar, porque cuando ya abandona el Partido Comunista es como que era como una sensación de autocensura, entonces empieza a abrir el juego a otros lugares y, por ejemplo, ya en los 60 empieza a escribir, por ejemplo, con palabras en inglés. Sale los poemas de Sidney West, que es como si él hiciera traducciones de un poeta que se llama Sidney West. Y hay muchas palabras en inglés y hay una cuestión más de hablar de poesía desde la revolución o cierta liberación de los jóvenes en los 60 y los ideales de los hippies, de los escritores beatnik. Entonces hay una poesía mucho más surrealista, mucho más abierta, y es diferente ya a la poesía después de la dictadura, que es una poesía mucho más desgarradora y demás. Como diferentes etapas en la poesía de Juan Gelman. Con respecto a esta poesía más política, él dice en un momento también, que esto me hizo acordar a Juana Vignosi, que la abordamos en la temporada anterior, el primer capítulo fue de la temporada anterior justo, que dice, en América Latina la revolución cubana fomentó una gran cantidad de poesía social. La mayoría era muy mala, consignas, tal vez movidas por buenos sentimientos, pero consignas. Luego el péndulo se mueve y pasa a sospecharse de toda poesía de tema político y social. Pero el único tema de la poesía es la poesía, y por eso siempre digo que la poesía puede hablar de todo, incluso de política. Y después él también, creo que vos tenías ahí, en un momento él toma una cita de Paul Eluard también para reforzar un poco este tema de que la poesía tiene que hablar de algo que a uno le salga y no de un panfleto que, quiero decir esto, sino que tiene que encontrarse. Lo primero que dice es que quien dice que la poesía no puede ser política es porque no está leyendo bien a Shakespeare o a Cervantes, por ejemplo. Lo primero que dice. Y después dice que cuando piensa en esto de la poesía política, recuerda una anécdota de Paul Eluard y comenta Juan Gelman. En el año 1950 estalló la guerra de Corea. Supuestamente porque los del sur invadieron al norte o al revés. Paul Eluard era miembro del Partido Comunista francés. Era otro de los grandes poetas, como Aragón y otros. Y se creyeron en la necesidad, en la obligación de escribir poemas por el tema de la guerra de Corea. Paul Eluard no lo hizo, y cuando se lo reprocharon, él explicó que solamente escribía poemas de temas políticos cuando la circunstancia exterior coincidía con la circunstancia del corazón. Porque de otro modo, y esto ya no lo dijo él, efectivamente se incurre en el panfleto y en cosas que no tienen demasiado que ver. Exacto, es como muy interesante eso de que tiene que suceder algo entre el interior y el exterior. Él tiene una frase que también que ahora me hizo acordar, que dice, lo que mueve un poema es esa obsesión por una vivencia que la imaginación interroga, que me pareció hermosa y por eso la noté así como descolgada de todo, pero es como eso, esa obsesión de una vivencia
que todo el tiempo estamos con la imaginación haciéndola crecer a esa vivencia y llevándola y poniéndola en discusiones con distintas cosas que son interiores y que son propias y que responden a una necesidad de entender algo, por lo general, o de hablarnos a nosotros mismos de algo, digamos. Claro, sí, totalmente. Así que es como, me parecía como muy interesante esta manera de ver la poesía también. ¿Querés escuchar de vuelta a Juan Gelman? Por favor. Otras escrituras. La noche te golpea la cara como los pies de Dios. ¿Qué es esta luz que sube de tus muertos? ¿Ves algo? A la luz de esta luz, ¿qué ves? Huesitos sosteniendo el otoño, alguno raspando las paredes del mundo con sus huesos. ¿Ves más? Están raspando las paredes del alma, escriben viva la lucha, raspan los muros de la noche, escriben viva el alma, raspan el fuego donde ardí y murimos todos los compañeros, escriben en el fuego, en la luz de esa luz. Ahora pasan los compañeros con la lengua cerrada, pasan entre los pies y los caminos de los pies, pasan cosidos a la luz, raspan el silencio con un hueso. El hueso está escribiendo la palabra luchar. El hueso se convirtió en un hueso que escribe. Este poema se llama Otras Escrituras. Otras ¿no? Escrituras. Sí. Tremendo. Y bueno, también es interesante pensar, él todo el tiempo habla de cómo hay, digamos, cómo los torturadores escribieron en los cuerpos aquello que querían dejar plasmado en los cuerpos de otros, claro, y de los perseguidos, digamos. Y esta también es otra forma de encontrar formas de escritura que a veces no las podemos leer como escrituras, digamos. Pero todo el tiempo hay una reescritura distinta que hacen que hace la sociedad sobre sí misma o que hacen los torturadores sobre los torturados, en este caso en los cuerpos. Y es impresionante la manera de leer, la manera en cómo suena la voz, cómo va. Hay que marcar que los padres de Juan Gelman venían escapando de la Rusia zarista y la Rusia zarista y entran con un nombre falso, salen con un pasaporte falso que era Gelman, como la mayonesa, y cuando llegan acá los inscriben con Gelman, sí, como suena, y ahí queda el apellido. Pero él tenía un hermano mayor que se llama Boris. Que él es el único argentino de los hermanos de también. todos es el único argentino. Boris, que era ruso. Y Boris era un hermanastro en realidad porque la esposa de su padre había muerto en la Rusia zarista, escapando de la Rusia zarista, había muerto. Claro. Y Boris le leía poesías de Pushkin, que es un poeta del romanticismo, la verdad yo no leí, pero a Juan Gelman le quedaba el sonido. Lo que le gustaba era, en realidad no entendía nada de lo que se estaba hablando en ruso, pero le gustaba cómo sonaba. Entonces también habla mucho de eso, de cómo la poesía tiene que tener un ritmo y un sonido especial. Sí, y la madre dice que alquilaba un piano también y les enseñaba pianos, y de ahí de esas dos cosas surge esa musicalidad que él cree que después encuentra en la poesía la forma de plasmarla, digamos. Tanto a Juan Gelman como a muchos escritores le debe haber pasado algo muy particular. Hay que marcar que en Hispanoamérica, desde el romanticismo para acá, la poesía es un género revolucionario. Es el género que marca lo que va a cambiar en la literatura, digamos, lo primero. Y a Juan Gelman, como otros escritores, lo que le pasó fue que coincidió por ahí esa búsqueda de cambiar la forma o de cambiar la manera de decir de la poesía con el posible triunfo de una revolución, de los jóvenes tomando las armas para hacer la revolución. Entonces, en el momento en el que Juan Gelman está experimentando en su poesía, coincide con esa revolución. Entonces es un momento de mucha liberación en la literatura de Juan Gelman, esos años previos a la dictadura. Por eso también es muy fuerte la derrota que siente y el dolor que siente cuando llega. Se tiene que exiliar, pierde un hijo, no sabe dónde está su nieta. Yo estuve leyendo una tesis de Alberto Julián Pérez, donde encontré un par de citas que me gustaría compartir con respecto a esta derrota, y era que derrotada la guerrilla,
Juan Gelman pasó a ser un fugitivo y un desterrado. Perdió un hijo, vivió afuera de su patria. El exilio, la derrota y el duelo marcaron su vida y su producción poética posterior a 1976. Lo transformaron en otro poeta, con otro lenguaje que se lamentaba de su suerte ante un mundo muy distinto. Eso se traduce en su poesía de una manera particular, que es cambiando las formas, digamos, cómo se dice, cómo está dicho. Empezó haciendo neologismo, creando palabras, incluso lo que hablábamos hoy, que a veces convertía sustantivos en verbos o al revés. Acortaba frases arbitrariamente los versos, como que lo cortaba de repente. Y todo esto para demostrar que estaba algo quebrado, algo que hay que volver a unir. Usa también la barra como signo de corte entre medio de los poemas, para hacer un corte también ahí, entre medio de los versos, digamos. Y como que esta demostración de querer volver a juntar los pedacitos, como decía en el primer poema de este bloque, de juntar pedacitos para poder decir, pero no lo logra, como que todo el tiempo sentís que nunca lo logra. E incluso a veces no busca sonar lindo, que era algo que le había quedado de escuchar a su hermano leerle poesía, porque no quiere gustar ni resultar agradable al oído. Entonces hay un momento de conversión muy importante en su poesía en este momento. Y se abren dos líneas que son importantes. Antes, cuando comentábamos que él había sacado un libro en el que hablaba como si fuera otro poeta, tomaba la voz de otro, que era Sidney West. Ahora pasa lo mismo, pero cuando habla Juan Gelman, es una voz que se lamenta del mundo, de que perdió su hijo y demás, que se sintió expulsado. Pero cuando toma la voz de otro poeta, retoma a ese Gelman previo a la dictadura, con esperanza, que piensa en la utopía, que piensa en cómo cambiar el mundo, en cómo seguir luchando. Entonces hay como dos grandes momentos ahí, como sus dos voces, digamos. Como que, y voy a buscar la cita exacta, que es como: el poeta se perdona a sí mismo de haber aceptado la derrota, se hace justicia poética. En esa voz no dolorosa, digamos. Y dice: la poesía restaura el orden y la idealidad que el mundo no tiene. Para eso sirve el arte, para restablecer el equilibrio, la vida, el amor y la esperanza. Sí. Bueno, con respecto a esto de las palabras, él también dice, en un momento, en una entrevista, dice: ¿existe la palabra justa? La palabra, como la utopía, es incesante emulsión de dos pérdidas, lo deseado y lo obtenido. Un paraíso que nunca se tuvo y hay que buscar eternamente. Digo, esta búsqueda de la palabra justa como algo que es un imposible. La palabra justa pertenece al reino de la muerte. Y la condición de los poetas es frágil, no encuentran abrigo en su obra. Cada momento de esa obra cuestiona a los demás y entonces nada sostiene a quien no tiene otro sostén que el acto de escribir. Me gusta también esto de nada sostiene a quien no tiene otro sostén, que el acto de escribir es lo que lo sostiene, no la búsqueda de una palabra X o una palabra justa que sea la que puede sintetizar lo que quiere decir. Y con respecto a esto que vos decías también, de este lugar esperanzador que él encuentra, también lo encuentra en la investigación que lleva adelante para encontrar a su nieto o nieta. En ese momento él no sabía, de hecho tiene un poema que se llama Carta a su nieto, si no recuerdo mal, o Carta a mi nieto, no me acuerdo cómo se llama, donde él dice que no sabe si es un nieto o nieta, finalmente fue una nieta, se llama Macarena, la encontró en el año 2000, luego de una investigación muy grande que él llevó, venía a la Argentina, su hijo y su nuera fueron llevados al centro clandestino de detención de Automotores Orletti. Ahí el plan Cóndor, este plan latinoamericano para secuestrar gente en otros países, ahí también se estaba desarrollando porque había uruguayos que buscaban a exiliados uruguayos en la Argentina. Había militares uruguayos que estaban en búsqueda cazando a exiliados uruguayos. Claro. Y ahí se llevan a la nieta de Gelman. Gelman reconstruye, buscando información en Argentina y en Uruguay, que su nieta había nacido en Uruguay. Y en el año 98 manda una carta al el entonces presidente de Uruguay, Sanguinetti, y él
no le responde o le responde con evasivas. Le empiezan a plantar otra investigación, cuenta después Hellman, diciendo, no, en realidad acá los militares uruguayos nunca hicieron esa atrocidad de apropiarse de bebés, no sé qué, y le dijeron, en realidad se la llevaron después a Argentina y tu nieta nació en Argentina. Le empiezan como a querer embarrar el camino que él había construido en su investigación. ¿Qué hace Hellman entonces? Y Hellman manda una carta abierta que es publicada es replicada en muchos medios de comunicación, entre ellos Página 12 y Brecha, que es un semanario de la República de Uruguay. Pero bueno, se empieza a difundir esa carta por todo el mundo y recibe una cantidad de apoyos, que acá lo tenía un listado, recibe una cantidad de apoyos internacionales de Alemania, 115 poetas, 71 países, José Saramago, Adolfo Pérez Esquivel, Darío Fo, Rigoberta Menchú, Günter Grass, Sonica, digo, hay un montón, un listado muy grande de gente que lo apoya y le exige a Sanguinetti que abra los papeles de la dictadura uruguaya para ver qué pasó con la nieta de Hellman. Sanguinetti luego, termina su mandato y en el 2000, en el 99, si no recuerdo mal, o en el 2000, gana Jorge Valle, la presidencia de Uruguay. Jorge Valle es muy recordado por los argentinos por decir esta frase, los argentinos son todos chorros del primero hasta el último, ¿no? Lo recordamos tal vez por eso. Por eso, pero en realidad ahí tuvo un gesto. Sí, un tipo copado. Pero ahí tuvo un gesto con Hellman, que es mandar a una comisión a investigar qué había pasado con la nieta de Hellman. Y reconstruye la misma investigación, digamos, empiezan a comparar los papeles y es lo mismo que había investigado Hellman, les había sucedido a ellos. La nieta estaba en Uruguay. Entonces, bueno, se encuentra con la nieta, finalmente también la madre que se la había apropiado también le cuenta la verdad. Antes de hacerse el ADN, ella ya se asume como nieta. Y bueno, se reencuentran finalmente en el año 2000, que fue, me acuerdo que yo lo recuerdo, tengo como los recuerdos de ese momento, yo tenía 18 años, que fue un acontecimiento muy grande. Pero no tengo me acuerdo del acontecimiento televisado. Sí, como debe haber sido para muchos y muchas cuando se encontró Estrella Carlotto con Guido, que es como que fue bueno, fue como eso. Muy masivo, muy fuerte, como se difundió, cómo se llegó la noticia a todos. Exacto. Y bueno, esto a su vez también, empezó a ser, él se reencuentra con su nieta se llama Macarena. Ella después, yo escuché algunas entrevistas de ella dice que el Macarena es el nombre que le pusieron sus padres, sus apropiadores, pero que en su reconstrucción de la identidad, ella se queda con el nombre que adopta el apellido Hellman y el de su madre, que ahora no lo encuentro entre todas las notas. Adopta Hellman García, creo que era, o algo así, pero no me lo puedo acordar. Adopta los dos apellidos. Y otra cosa que sucede es que también reaviva en el pueblo uruguayo este acontecimiento de memoria y de exigencia de que abran los archivos de la dictadura. Claro. Porque el pueblo uruguayo no juzgó a sus militares, hicieron una transición como en Chile. Hicieron una transición donde se les dio el perdón a los militares por lo que habían hecho a cambio de la transición hacia la democracia. Entonces no lo juzgó y hay algo ahí que quedó medio trunco y reactiva, dice, volvió a florecer la memoria del pueblo uruguayo que renovó su esperanza de poder desclasificar archivos de la última dictadura y empezaron a exigir esa desclasificación de archivos. Y por último, para cerrar esto, voy a leer una frase que el mismo Hellman dijo, que dice: la venganza no es el camino, el perdón tampoco. Yo no sé en quiénes delegaron las víctimas la facultad de perdonar en su nombre. Ese es el camino y no el otro, el de tapar, el de suponer que no ocurrió, porque eso es un cárcel que late constantemente debajo de la memoria cívica e impide construir de modo sano. Para los atenienses el antónimo de olvido no es memoria, era verdad. Yo estoy de acuerdo.
perseguiré. La senda de tu perfume, no hay soledad. Compañera Copina, querida compañera, vengo de lejos. No había subido estas montañas desde hace mucho. Tengo las uñas negras, la ropa mojada y el alma gorda. Vengo a celebrar la libertad. La miro y sus ojos me cuentan aquella huelga de hambre que inauguró nuestro camino juntas. En sus ojos la miro con la fuerza de todas las mujeres, salvando a su hijo de la furia policial. Querida compañera, gracias por sostenerme con su cuerpo cuando caía al suelo. Compañera tormenta, compañera trueno, me ha incendiado el alma y ese fuego es más fuerte que el dolor. Yo sé que nos han lastimado, pero nuestras almas adquieren la potencia de un volcán cuando caminan juntas por calles ajenas, pavimentos feroces que no se apiadan de nuestros pies. Yo sé que nos han lastimado, que la bota militar ha caído duro en nuestras espaldas, que nos tienen saña, porque juntas somos un mundo nuevo. Hermana usted, hermana rebeldía, me reconforta el corazón. Compañera viento suave, compañera bosque que calla y grita, sus pulmones me hacen respirar. En medio de las lacrimógenas, sus pulmones me hacen respirar y su sabiduría me llena de mil formas. Sus cuerpos cargan la historia de aquellos años, de las peregrinaciones, de aquel canto que prometía encender la llama de la liberación. Compañera Copina, juntas haremos la historia. Vámonos. Que la espalda me duele si usted no está aquí conmigo. Que la vida es más bella cuando usted me enseña. Que la lucha es grande cuando juntas sembramos la vida. Hay miles de Bertas en este mundo. Gestos erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bueno, y estamos llegando al final de este capítulo 1 de esta segunda temporada de Gestos Erróneos. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué leíste, Palito? Leí una carta que se llama Compañera Copina, que escribió Laura Zúñiga Cáceres. Es una carta que está dentro del libro Las Revoluciones de Berta y la carta está dedicada a Berta Cáceres, una lideresa del pueblo lenca, que ayer se cumplió un 5 aniversario de su asesinato. Fue asesinada por luchar en contra de la instalación de una represa en el río Hualcarque, en la zona del Río Blanco, en Honduras. Ella era la lideresa del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y estaba haciendo muy visible la lucha del pueblo lenca para que no se instalen estas represas, que eran empresas multinacionales. Había una pata en Honduras, que era DESA, la empresa, y una empresa china, y quienes manejaban DESA mandaron a asesinar a Berta. Ya la habían amenazado varias veces y la noche entre el 2 y el 3 de marzo fue asesinada. El pueblo lenca, y a través del COPIN, había logrado que no siga avanzando la instalación de la represa, por eso también atacaron a Berta. Pero bueno, Berta se multiplicó y está en diferentes lugares de Latinoamérica resistiendo y acompañando al pueblo en cada una de sus luchas. Así que no queríamos dejar pasar. Mañana, además, Berta cumpliría 50 años, así que nos parecía importante hoy hablar de ella. Bueno, buenísimo. Hermoso, hermoso. Aparte es un poema carta que escribe su hija, ¿no? Sí, hermosa. Muy lindo. Bueno. Nos vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Para ir concluyendo tenemos que decir dos cosas. Primero, agradecer al área de cultura de la UNICEN, que este año nos va a estar apoyando.
Así que nada, contamos con su apoyo, Estamos también gestionando que el programa pueda salir en otra emisora de la región. Digamos, estamos tratando de regionalizar el programa en conjunto con el área de cultura de la UNICEN, y nos mandan este hermoso mensaje que lo voy a leer brevemente. Dice: el área de cultura de la UNICEN acompañamos y celebramos la realización de este proyecto que aporta la divulgación de autores y autoras de nuestra región, interesados por el trabajo colectivo y comprometido que realizan, apoyando la difusión popular de la poesía y deseando que este programa acompañe a sus oyentes en este universo de exploración y compartir intereses. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias ahí a toda la gente del área de cultura de la UNICEN. Y también se suma este año a acompañarnos en el programa y a apoyarnos los queridos Tati y Dani, que manejan ahí la librería La Bullanga, que desde hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que nos conmueven y también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera. La pueden encontrar en un montón de ferias, porque van a feriar ellos a donde hay evento van, pero también las pueden encontrar de 17:30 a 21 horas en Colón 1479, en la sede del Club Ferro. De la Biblioteca Salceda. Al lado de la Biblioteca Salceda. Pero no solo nos van a acompañar, sino que a quienes escuchen el programa de radio y se acerquen a la librería y digan la palabra clave que vamos a dar nosotros, les van a hacer un 10% de descuento en su compra. Así cada programa, que los libros, que como se han encarecido los libros, la verdad que un 10% no es poco, digamos. Cada programa vamos a dar una palabra clave específica para que vayan a conseguir ese descuento. Quien diga, cualquier persona que vaya y diga esa palabra. Claro, vos entrás y esta semana entrás y decís: escuché Gestos Erróneos y me dijeron que diga la palabra utopía. Utopía. Así que esta semana la palabra es utopía. Bien. Y te van a hacer automáticamente un 10% de descuento. De descuento, perfecto. Solo por decir la palabra utopía. Sí. Perfecto, me encantó. Así que todas las semanas vamos a tener este regalito de parte de los compañeros de La Bullanga a partir de esta palabra clave que tenemos que decir. Y un último agradecimiento, me parece importante, a la querida radio El Muro, que nos brinda el espacio, que nos brinda el apoyo, que nos acompaña en un montón de cosas, que están atentos, que nos escriben porque nos están escuchando y quieren que todo salga bien, que están atentos a qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, a qué nos pueden ayudar. Así que a quienes coordinan la radio les mandamos un gran abrazo y que gracias por este espacio, ¿no? Exactamente, por supuesto. La verdad que hiper agradecidos. Bueno, agradecerles también a ustedes que inauguramos esta hermosa segunda temporada después de una primera temporada en el medio de una pandemia, y ahora seguimos en pandemia. Pero bueno, esperando que las vacunas lleguen lo más pronto posible y nos podamos vacunar todos para estar mucho más tranquilos. Y por último, insistirles, escriban una carta o súmense al Instagram y pongan seguir en Gestos Erróneos y digan: no, me gustaría leer un poema, me gustaría... me encanta cuando te tomar un café, me gustaría, no sé, lo que sea, lo que se les ocurra es bienvenido. Y si no, escriban una carta. Sí, me gusta que te pones agitador. Sí, loco, vamos, loco. ahí, me gustaría. Hagan valer sus deseos de lectura. Hoy le dije a un amigo: soy ricotero nivel 5, agito todo lo que tenga sombra. No, pero bueno, asúmanse al Instagram Gestos Erróneos o mándenos una carta a Falucho 950 a nombre de Gestos Erróneos y esperamos su carta. Y ahora nos vamos, como todas las ediciones, escuchando al invitado del día de hoy, al querido Juan Gelman. Hoy compré una escopeta para mi hijo. Hace ya tiempo que me la venía pidiendo y conformándose si hoy yo no podía, pero tal vez mañana. Y comprendiendo mi hijo que no hay plata que alcance, pero pidiéndola, proponiendo los sitios de la cocina, de la pieza, donde recién traída la escopeta esperaba que él saliera del sueño donde estaba esperándola, para verla, tocarla, convertirla después en otro sueño. No para matar bichos o pájaros, o arruinar las paredes, las plantitas, o bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas, mi hijo quería su escopeta.
Y esta noche la traigo y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general, porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada, sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos amigos, defender la justicia, hacer la revolución? Y además compré una camita para mi hija, donde acostará a su muñeca, cubriéndola con el trapo amarillo, como esa noche que yo estaba por escribir un poema, intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano, imperfecto, perfecto, como una madre oscura, acercándome a ellos, casi rodeando su aire, cálido como un fuego, cara a cara su fuego, oyéndolos temblar inacibles. Y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca que ella había abrigado en su cuna, tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda dormir. Y le besó la frente, le dijo que descanse. Y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos.